Mi esposo besó a otra mujer frente a 200 personas. El sonido de los aplausos rebotaba contra las paredes de cristal del inmenso corporativo en Santa Fe. Yo estaba de pie en la parte trasera del atrio principal. Sostenía un pesado ramo de rosas envueltas en papel crema y atadas con un listón de seda roja. En mi otra mano llevaba un sobre negro con 2 boletos de avión en primera clase para París. Los había comprado esa misma mañana para sorprenderlo por el día de San Valentín. En cambio, la sorprendida fui yo. Bajo el enorme tragaluz de Lumina Health Solutions, Diego dejó caer una rodilla al suelo. Abrió una caja de terciopelo azul oscuro. El diamante capturó la luz del mediodía con una precisión casi insultante. La mujer que se cubría la boca con ambas manos, fingiendo una conmoción perfecta, era Carolina Torres. Era la nueva directora ejecutiva que Diego había traído desde Guadalajara hacía 18 meses. Era más joven, brillante, y poseía esa belleza pulida que en el mundo corporativo mexicano suele confundirse con autoridad. La multitud estalló en gritos de júbilo. Alguien había contratado a un violinista. Alguien más grababa el momento exacto con su teléfono. Detrás de ellos, el logotipo de la empresa brillaba en letras doradas. Diego se puso de pie, tomó el rostro de Carolina entre sus manos y la besó. No fue un beso nervioso. No fue un error de juicio provocado por la adrenalina. Un hombre no besa a otra mujer con esa seguridad aplastante a menos que haya practicado la traición en su mente 1000 veces antes. Una joven del Departamento de Recursos Humanos, parada a menos de 1 metro de mí, suspiró. Dijo en voz alta que hacían la pareja perfecta. Perfecta. Esa fue la palabra exacta que hizo que Diego girara el rostro. Sus ojos encontraron los míos a través del mar de trajes a la medida y sonrisas ensayadas. Por un segundo interminable, todo el ruido del atrio pareció colapsar sobre sí mismo. La sonrisa de fundador visionario desapareció de su rostro. Su piel perdió todo el color. Él sabía que yo lo había visto todo, y sin embargo no caminó hacia mí. No pronunció mi nombre. No bajó de esa tarima decorada con globos blancos. Su cobardía lo mantuvo anclado al suelo. Carolina siguió su mirada, y me observó con una confusión educada. Era el tipo de cortesía que una anfitriona le ofrece a un invitado que no logra ubicar. Movió los labios formando una disculpa silenciosa. Me preguntó desde la distancia si nos conocíamos. Ese fue el momento exacto en el que lo entendí absolutamente todo. Diego no solo me había sido infiel, me había borrado por completo de su existencia. En su narrativa inventada de hombre de negocios hecho a sí mismo, la verdadera dueña de su imperio no tenía lugar. Me di la vuelta antes de que mi dignidad pudiera derramarse frente a un montón de extraños. Nadie me detuvo mientras caminaba de regreso por el vestíbulo de mármol. La recepcionista, una chica que ni siquiera sabía quién era yo, me sonrió y me deseó un feliz día de San Valentín. Llegué al estacionamiento subterráneo antes de que mis manos comenzaran a temblar. El silencio del garaje era absoluto, un contraste brutal con el eco de los aplausos que aún retumbaba en mi cabeza. Me senté en el asiento del conductor de mi camioneta blindada. Puse las rosas muertas en el asiento del copiloto y el sobre negro sobre mis piernas. Podía haber gritado. Podía haber regresado y arrojado esas flores a su cara frente a toda su corte de aduladores. Podía haberles dado el espectáculo que la cultura del escándalo en este país tanto disfruta. Pero la furia, cuando es pura, se vuelve completamente silenciosa. Yo soy una garza de Monterrey. En mi familia, el verdadero poder no necesita hacer ruido. No hacemos escenas de celos. Hacemos auditorías. Saqué mi teléfono del bolso. Primero, cancelé los vuelos a París. Después, llamé a mi banco personal y congelé todas las cuentas mancomunadas que requerían revisión mutua bajo nuestro estricto acuerdo matrimonial. Finalmente, marqué el número de Horacio Mendoza. Horacio había sido el abogado de mi padre mucho antes de convertirse en el mío. Era una institución implacable en el mundo legal, un hombre de voz suave que movía hilos invisibles en los tribunales más altos del país. Contestó al segundo tono. Notó la frialdad en mi respiración de inmediato y me preguntó qué había sucedido. Le dije que mi esposo acababa de comprometerse con su directora ejecutiva. Hubo un silencio tan espeso en la línea que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado en su despacho. Luego, Horacio me dijo que iba en camino a buscarme. Le respondí que no. Le ordené que empezara de inmediato con los documentos del fideicomiso familiar. Hubo otra pausa en la línea.
Me preguntó si estaba completamente segura de lo que estaba a punto de desatar. Miré a través del parabrisas hacia las puertas de metal del ascensor. Una parte irracional de mí todavía esperaba que Diego saliera corriendo por ellas, sin aliento y suplicando perdón. Pero las puertas permanecieron cerradas. Él nunca bajó. Había elegido su imagen pública sobre su realidad. Le dije a Horacio que estaba segura. Le ordené retirar la posición completa del capital de respaldo. Horacio sabía exactamente lo que eso significaba. El fideicomiso de mi familia controlaba el 83% de Lumina Health Solutions. Retirar ese respaldo financiero desencadenaría un evento de capital inmediato. Congelaría sus líneas de crédito bancarias en cuestión de horas. Colapsaría por completo la adquisición internacional que Diego llevaba meses presumiendo en las revistas de negocios. Horacio me advirtió las consecuencias legales para la empresa, pero no lo dejé terminar. Presioné mi pulgar contra el borde del sobre de París hasta que el papel me cortó la piel. Le dije que ejecutara la orden sin piedad. Para cuando manejé de regreso a mi casa, entró la primera llamada de Diego, luego la segunda, luego 15, luego 50 llamadas perdidas. Para cuando estacioné frente a los altos muros de piedra de nuestra residencia en Lomas de Chapultepec, mi esposo me había llamado 152 veces. Me quedé de pie en el vestíbulo de la casa, todavía con mi abrigo oscuro puesto y mi bolso colgando del hombro. Las rosas yacían abandonadas sobre la isla de mármol de la cocina. Entonces, el timbre sonó. No abrí la puerta de inmediato. Diego volvió a tocar, esta vez dejando el dedo pegado al botón con pura desesperación. Escuché su voz ahogada a través de la gruesa madera de roble. Me rogaba que abriera la puerta. Me suplicaba que habláramos como personas civilizadas. Era extraño lo insignificante que sonaba esa palabra después de la humillación pública que acababa de presenciar. Caminé lentamente hacia la entrada y miré por la ventana lateral de seguridad. Llevaba el mismo traje a la medida, pero la corbata estaba torcida. Su cabello estaba desordenado y su rostro brillaba de sudor a pesar del aire helado de febrero. Detrás de él, en el camino de entrada, su auto negro de la compañía estaba estacionado en un ángulo torpe. Parecía que lo había abandonado antes de que frenara por completo. Por primera vez en todo el día, Diego parecía un hombre que entendía que las consecuencias podían moverse mucho más rápido que sus mentiras. Abrí la puerta solo hasta la mitad. Sus ojos bajaron a mi rostro, luego a mi abrigo, y finalmente pasaron por encima de mi hombro hacia la cocina. Vio las flores descansando sobre la mesa, como evidencia de un homicidio. Me susurró que las cosas no eran lo que parecían. Lo miré fijamente y no dije nada. Por un momento terrible y casi gracioso, me di cuenta de que incluso en ese instante, él pensaba que la infidelidad era su problema principal. No tenía idea de que el imperio corporativo ya se estaba incendiando a sus espaldas. Con voz calmada, le pedí que me explicara exactamente qué era lo que parecía. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, su teléfono comenzó a sonar de nuevo. No era el mío, era el suyo. Miró la pantalla iluminada, y cualquier nombre que haya aparecido allí hizo que su rostro colapsara por completo. Lo supe antes de que lo dijera. La junta directiva se había enterado de la congelación de los fondos. Silenció la llamada sin atreverse a responder. Dio un paso hacia mí, bajando la voz al nivel de un susurro. Dijo que necesitábamos hablar adentro de la casa. Le dije que no. Sus ojos parpadearon nerviosamente hacia la calle vacía. Las mansiones de nuestros vecinos se alzaban detrás de los árboles impecablemente podados, con sus luces de seguridad brillando en el atardecer gris. Lomas de Chapultepec es un barrio de dinero viejo, donde la gente finge no notar nada mientras lo observa absolutamente todo. Y Diego sabía eso mejor que nadie. Había pasado años cultivando la imagen de un esposo perfecto y un fundador intocable. Ser visto suplicando en el pórtico de su propia casa no encajaba con la marca personal que tanto idolatraba. Me rogó de nuevo, diciendo que había cometido un grave error. Lo interrumpí de inmediato. Le dije que un error era olvidar la fecha de nuestro aniversario. Le dije que un error era perder un vuelo internacional por llegar tarde. Le recordé fríamente que acababa de proponerle matrimonio a otra mujer frente a 200 de nuestros empleados. Su mandíbula se tensó al instante. Intentó usar su tono corporativo, ese tono condescendiente que usaba para calmar a los inversionistas nerviosos. Dijo que la situación simplemente se había salido de control. Estuve a punto de reírme en su cara.
Ese era el mayor talento de Diego, y tal vez también su peor maldición. Podía hacer que cualquier catástrofe sonara como un simple cambio en el clima. Una tormenta imprevista, un accidente del destino, pero nunca una elección consciente. Le pregunté con precisión quirúrgica cuándo se había salido de control. Quería saber si el control se perdió antes o después de ir a la joyería a comprar un diamante. Tragó saliva con dificultad. Su teléfono comenzó a vibrar otra vez en su mano. Esta vez apartó la pantalla para que yo no la viera, pero su intento fue inútil. El nombre que brillaba en el cristal era el de Horacio Mendoza. Diego vio que yo había reconocido el nombre de mi abogado. Su respiración se detuvo por completo. Me preguntó en un susurro aterrorizado qué era lo que yo había hecho. Me apoyé contra el marco de la puerta de caoba. Por primera vez, desde que entré a ese maldito atrio de cristal, mis manos dejaron de temblar. Lo miré de arriba abajo con total desprecio. Le dije que simplemente estaba protegiendo el capital que me pertenecía. Su expresión cambió de inmediato. El pánico se afiló hasta convertirse en un cálculo frío y desesperado. Reconocí esa mirada oscura porque la había visto en las mesas de juntas durante años. Aparecía cada vez que un trato millonario comenzaba a moverse en una dirección que él ya no podía dominar. Levantó la voz y me advirtió que no podía simplemente retirar los fondos de esa manera. Dijo que había procedimientos legales, obligaciones contractuales y reglas estrictas que debían seguirse. Le recordé sin levantar la voz que yo conocía perfectamente las cláusulas. Yo misma las había redactado antes de que él las firmara. Me miró como si yo estuviera hablando en un idioma extinto que él había olvidado por pura arrogancia. 14 años atrás, cuando Lumina Health no era más que una idea garabateada en una servilleta a las 2 de la mañana, Diego no hablaba de obligaciones legales. En aquel entonces, hablaba de construir un legado para cambiar el sistema de salud. Él tenía el carisma barato, y yo tenía el diseño de la arquitectura del software. Él podía vender una idea falsa a una sala llena de ejecutivos, y yo construía la tecnología real que él vendía. Fuimos un buen equipo alguna vez en esa pequeña oficina rentada. Esa es la parte que la gente externa nunca entiende sobre las grandes traiciones. No siempre comienzan con un villano evidente y una víctima ingenua. A veces comienzan con dos personas exhaustas riendo en el suelo porque el Internet volvió a fallar. A veces, la persona que te destruye la vida comenzó siendo la única persona que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Mi padre había sido el primer gran inversor de la empresa, no porque confiara en Diego, sino porque confiaba ciegamente en mi capacidad. Cuando mi padre falleció, sus acciones pasaron al control de la compañía tenedora de la familia Garza. A lo largo de los años, a través de rondas de financiamiento y acuerdos meticulosamente estructurados por Horacio, esa tenedora llegó a controlar casi todo el corporativo. Diego sabía esto a la perfección. Lo sabía cuando me pidió que me mantuviera oculta de los reflectores públicos, porque los accionistas preferían la ilusión de un solo hombre al mando. Lo sabía cada vez que una prestigiosa revista de negocios lo llamaba el genio fundador en su portada. Yo nunca corregía a nadie porque me repetía el cuento de que el matrimonio no era una competencia de egos. Pero conocer un hecho y respetarlo eran dos cosas muy diferentes. Forzó una suavidad artificial en su tono de voz para manipularme. Me dijo que estaba enojada y que él entendía que yo tenía todo el derecho de estar furiosa. Le contesté que tenía todo el derecho de saber que mi esposo vivía como un hombre soltero en horario de oficina. Su rostro se encogió al escuchar la verdad sin adornos. Se apresuró a decir que Carolina no sabía absolutamente nada. Eso me sorprendió, aunque mi rostro se mantuvo como una pared de hielo. Le pregunté qué era exactamente lo que su brillante directora ejecutiva ignoraba. Miró hacia la calle de nuevo por miedo a ser escuchado, y luego volvió a mi rostro. Confesó que le había dicho a ella que nosotros estábamos separados desde hacía tiempo. El frío se apoderó de mis venas. Fue un frío limpio, exacto y venenoso. Pensé en la sonrisa educada y confundida de Carolina en la celebración. Ella genuinamente no sabía que la mujer que sostenía las rosas en el público era la esposa legal del hombre con el que había aceptado casarse. Le repetí sus propias palabras lentamente. Le dijiste que estábamos separados mientras dormías en mi cama todas las noches. Diego cerró los ojos con fuerza. Pronunció mi nombre como una súplica miserable. Continué hablando, implacable y serena. Le recordé que mantuvo su mentira mientras recibías a mi madre en la cena de Navidad. Mientras firmábamos juntos la renovación del seguro de la Casa del Lago el mes pasado.
mientras me besabas en la boca para despedirte esta misma mañana. Abrió los ojos. Por una fracción de segundo, vi al hombre de los viejos tiempos, el que odiaba decepcionarme más que a nada en el mundo. Pero ese hombre fue enterrado casi instantáneamente bajo el terror puro de perder su estatus social. Dijo que la junta directiva estaba exagerando por el pánico inicial. Prometió que todo esto podía manejarse discretamente. Manejarse. Esa fue la palabra que usó. No repararse, ni perdonarse, manejarse, exactamente como se maneja una crisis de relaciones públicas. Di un paso atrás hacia el interior de la casa y tomé el sobre negro de la mesa de entrada. Lo sostuve con firmeza entre 2 dedos. Le dije que esos boletos de primera clase eran para llevarlo a París. Sus ojos bajaron al sobre oscuro. Algo parecido al duelo real cruzó por su rostro, pero llegó demasiados años tarde para importar. Le dije que quería sorprenderlo, que ingenuamente pensaba que habíamos estado distantes por el puro estrés de la adquisición. Intentó justificarse diciendo que el mundo corporativo era muy complicado. Le respondí que la integración de software era complicada. Le dije que el matrimonio era difícil, pero que mentirle en la cara a tu esposa era el acto más simple del mundo. Me miró en silencio, profundamente herido por la crudeza de mis palabras. Otro auto de lujo giró en nuestra calle. Instintivamente, Diego dio un paso más hacia la puerta, encogiendo los hombros para esconderse de los faros encendidos. Yo me quedé inmóvil, dejando que la luz me iluminara. Las luces pasaron de largo sin detenerse. Su teléfono vibró de nuevo con desesperación, y un segundo después, vibró el mío. Miré hacia abajo, y leí el mensaje urgente de Horacio. Decía que había una reunión de emergencia de la junta directiva programada para las 7:30 de la noche. Requerían mi presencia ineludible por videollamada. La instrucción final de mi abogado era clara. Decía estrictamente que no hablara de asuntos corporativos con el sujeto frente a mí. Giré la pantalla de mi teléfono hacia Diego el tiempo suficiente para que leyera esa primera línea fatal. Su boca se abrió levemente por la impresión. Me suplicó que no le hiciera esto esta misma noche. Le contesté que yo no había hecho absolutamente nada esa noche. Todo lo había hecho él. Se pasó una mano temblorosa por el cabello sudoroso. De repente, parecía un anciano acorralado. Ya no se veía distinguido ni poderoso. Intentó usar la culpa ajena como escudo. Dijo que si la junta lo destituía hoy, la empresa se desestabilizaría por completo. Dijo que cientos de personas perderían sus empleos, familias enteras con hipotecas que pagar. Le respondí que esa era la primera cosa honesta e inteligente que había dicho en todo el maldito día. Le recordé que el bienestar de esas familias debió haberle importado antes de convertir su lugar de trabajo en su circo de compromiso. No tuvo ninguna respuesta para eso. Durante años, Diego había dependido del movimiento constante para evadir los problemas reales. Si una conversación en casa se volvía incómoda, caminaba hacia otra habitación. Si una pregunta era demasiado precisa, fingía tomar una llamada de negocios. Pero ahora estaba atrapado en un pórtico iluminado, sin ningún lugar oscuro donde esconderse. Le pregunté de frente si Carolina ya sabía la verdad sobre su matrimonio. Su silencio humillante fue la única confirmación que necesité. Asentí con la cabeza y le dije que fuera al corporativo a explicárselo a ella en persona. Comencé a cerrar la pesada puerta de madera para poner fin a la conversación. Extendió una mano, sin atreverse a tocar la madera, pero lo suficientemente cerca para que yo viera el temblor violento en sus dedos. Me preguntó directamente si mi intención final era pedirle el divorcio. Hice una pausa calculada. La palabra divorcio debería haberse sentido dramática y devastadora. En cambio, se sintió como un mero trámite administrativo. Era como ponerle firma a un documento legal que ya había sido redactado por años de pequeñas y constantes traiciones. Le dije que sí con una calma absoluta. Su rostro se arrugó de dolor, pero solo por un segundo antes de que el instinto de supervivencia financiera tomara el control total. Preguntó con la voz rota qué pasaría con la empresa de su vida. Lo miré a través del espacio cada vez más estrecho entre nosotros. Lo miré no como una esposa, sino como la accionista mayoritaria. Le dije que la empresa nunca había sido suya. Luego cerré la puerta, pasé el cerrojo metálico pesado y me quedé allí de pie. Escuché cómo tocaba la madera una vez, 2 veces, y luego se rindió. Un minuto después, escuché el portazo violento de su auto. A través de la ventana blindada,
Lo vi sentado detrás del volante sin encender el motor. Tenía los hombros hundidos y el teléfono pegado a la oreja. No me importó saber si estaba llamando a su nueva prometida o a un abogado defensor. Por primera vez en 14 años, sus emergencias ya no eran mi problema. Ninguno de los presentes se atrevió a romper el silencio de inmediato. El presidente del Consejo de Administración se ajustó los lentes de armazón grueso y aclaró su garganta. Leyó formalmente el aviso de que el fideicomiso de la familia Garza retiraba todo su apoyo de capital, con efecto inmediato. Nadie miró a Diego. Todos los ojos en esa pantalla de alta seguridad me miraban a mí. El presidente me preguntó con extrema cautela si yo confirmaba la autenticidad de la orden legal. Respondí que sí, con una voz que no delataba absolutamente ninguna emoción. Diego se inclinó hacia su cámara, con el rostro desencajado, y me suplicó que no tomara decisiones financieras permanentes basadas en las emociones de un solo día. Horacio Mendoza, sentado estoicamente a mi lado, puso una mano sobre mi libreta para recordarme que no debía responder a provocaciones vulgares. Lo ignoré por un segundo. Le contesté a Diego, con una frialdad absoluta, que no estaba tomando decisiones emocionales, sino simplemente ejecutando derechos de propiedad que habían existido durante 14 años. El abogado general de la empresa tomó la palabra con voz tensa. Anunció que debido a la gravedad de la exposición financiera y las mentiras corporativas, Diego quedaba bajo licencia administrativa de manera inmediata. Su acceso a la torre en Santa Fe fue revocado en ese mismo instante, frente a todos los accionistas. A la mañana siguiente, me desperté después de dormir apenas 3 horas. La inmensa casa en Lomas de Chapultepec estaba sumida en un silencio profundo. Por primera vez en 14 años de matrimonio, la ausencia de Diego en mi cama no se sentía como soledad. Se sentía como una limpieza profunda. A las 9:15 de la mañana, Horacio llegó a mi casa acompañado de su equipo legal. Traía consigo 2 carpetas de cuero oscuro extremadamente gruesas. Nos sentamos en la terraza con vista al jardín central. Me informó de inmediato que los bancos internacionales habían congelado la adquisición de manera definitiva. Le pregunté qué más habían encontrado durante la madrugada. Horacio suspiró, abrió la primera carpeta y esparció decenas de documentos sobre la mesa de cristal. Eran aprobaciones de gastos ejecutivos, transferencias de capital internacional y autorizaciones de bonos. A simple vista, parecían trámites corporativos completamente normales. Entonces, Horacio señaló con su pluma de plata las firmas en la parte inferior de cada hoja. Eran mis firmas, idénticas a mi trazo original. Fruncí el ceño y le dije que yo nunca en mi vida había autorizado esos movimientos financieros. Horacio me miró con una gravedad absoluta, digna de un viejo lobo de los tribunales mexicanos. Me confirmó que eran falsificaciones de calidad experta, ejecutadas metódicamente durante los últimos 5 años. El aire frío de la mañana se volvió repentinamente denso en mis pulmones. Diego no solo había destruido nuestro matrimonio con una infidelidad pública, había financiado una vida paralela entera usando mi nombre para cometer fraude sistemático a nivel federal. Horacio me mostró los registros de un departamento de lujo extremo en la zona de Polanco. Diego lo había alquilado en secreto, clasificando los inmensos pagos mensuales en los libros contables como una suite de hospitalidad para clientes internacionales. Luego me mostró recibos de joyas de alta gama disfrazadas contablemente como regalos de relaciones públicas para inversionistas. Esos regalos no eran para ningún inversionista. Eran para Carolina Torres. Los supuestos retiros corporativos de fin de semana, donde Diego me decía que trabajaba hasta el agotamiento, eran en realidad vacaciones románticas. Mi esposo había construido una realidad entera para su amante, financiada ilegalmente con el dinero de mi familia y validada con mi firma falsificada. Le ordené a Horacio que contratara a la firma de auditoría forense más despiadada de la Ciudad de México. Quería que revisaran hasta el último centavo de la empresa. No iba a permitir que esta tragedia fuera reducida a un simple drama de pasillo sobre un marido infiel. Iba a convertirlo en una ejecución corporativa sin piedad. Al mediodía, la pantalla de mi teléfono se iluminó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Carolina Torres. Observé las letras brillando durante varios segundos antes de decidirme a contestar. Su voz no sonaba con la autoridad pulida que mostraba en las portadas de las revistas de negocios. Sonaba frágil, temblorosa, casi rota. Me dijo en un susurro que sabía perfectamente que no tenía ningún derecho a llamarme. Le respondí con total honestidad que, en efecto,
No tenía ningún derecho. Ella aceptó mi respuesta sin intentar defenderse. Con la voz quebrada, me pidió que nos viéramos en persona para entregarme algo que no le pertenecía. Nos reunimos un par de horas después en un café sumamente discreto y oculto en las calles arboladas de Polanco. Carolina llegó antes que yo. No llevaba maquillaje. Vestía de negro absoluto, y el enorme diamante de compromiso había desaparecido de su mano izquierda. Cuando me senté frente a ella, noté que sus manos temblaban sobre la mesa de madera. Me miró a los ojos y me dijo que lo sentía desde el fondo de su alma. Le contesté, sin alzar la voz, que el arrepentimiento no deshacía la humillación que me hizo pasar frente a 200 personas. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Me juró por su vida que no sabía absolutamente nada sobre mí. Me explicó que Diego le había mostrado un contrato de arrendamiento falso y documentos legales alterados. Le había asegurado que nosotros estábamos separados desde hacía más de 2 años, atrapados en un proceso de divorcio interminable y amargo. Le hizo creer que yo era una mujer inestable y despechada que se negaba a firmar los papeles por pura maldad. Carolina bajó la mirada hacia su taza de té intacta. Me confesó que Diego la había hecho sentir como la mujer más importante, brillante y amada del mundo. Esa frase me dolió profundamente en el pecho, porque yo conocía exactamente esa sensación. Diego siempre supo cómo hacer que una mujer sintiera que el universo entero se reorganizaba para darle gusto. Era su truco más antiguo, su manipulación más perfecta y su arma más letal. Guardé silencio por un largo momento, analizando su dolor. Finalmente, le dije a Carolina que Diego nos había mentido a las dos con la misma crueldad, pero le recordé que su primer deber legal, moral y humano era conmigo, la mujer con la que se había casado. No le ofrecí un perdón inmediato, porque el perdón verdadero no se regala en una tarde de café, pero le dije firmemente que no la iba a castigar por los crímenes financieros y morales que él había cometido solo. Pude ver cómo el alivio le devolvía un poco de color al rostro, dándome cuenta de que ella era solo una pieza más en el tablero de ilusiones de Diego. 48 horas después, la junta directiva se reunió de manera presencial. Esta vez, la sala de conferencias blindada estaba llena de auditores forenses con trajes oscuros. Diego estaba sentado en un extremo de la inmensa mesa de caoba, sudando frío y rodeado de sus abogados defensores. Los auditores no necesitaron levantar la voz. Los documentos proyectados en las pantallas hablaban por sí mismos con una frialdad matemática. Mostraron las transferencias ocultas, los metadatos inalterables de las firmas digitales y los registros de acceso a las cuentas de la familia Garza. Quedó irrefutablemente claro que Diego había operado un esquema sistemático de falsificación para robar mi identidad corporativa. Su rostro estaba gris ceniza, completamente despojado de cualquier rastro de la soberbia que lo caracterizaba. Intentó defenderse con un hilo de voz patético. Dijo que como director ejecutivo fundador, tenía autoridad operativa para mover esos fondos por el bien de la expansión de la compañía. La auditora principal, una mujer implacable, se ajustó los lentes. Lo miró con desdén y le respondió que tenía autoridad para operar sistemas, pero no tenía ninguna autoridad legal para falsificar la firma de la dueña mayoritaria del 83% del imperio. Diego giró la cabeza bruscamente y me miró desde el otro lado de la larga mesa. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Me acusó en voz alta de estar disfrutando el espectáculo de su destrucción. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral, esperando mi reacción. Lo miré con la inmensa tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Le respondí en un tono bajo, educado y cortante como un bisturí. Le dije que no lo estaba disfrutando, simplemente estaba sobreviviendo a su traición con la dignidad que a él le faltaba. Esa misma tarde, la Junta votó por unanimidad. Diego fue despedido por causa justificada, perdió absolutamente todas sus acciones no consolidadas y fue expulsado del edificio por el personal de seguridad privada. El hombre que jugaba a ser el amo del universo en Santa Fe salió por la puerta trasera de carga con una pequeña caja de cartón entre las manos. El proceso de divorcio tomó 10 largos meses. Fue un trámite brutal, lleno de auditorías interminables, declaraciones juradas y resoluciones judiciales implacables. Gracias al estricto contrato prenupcial y a la estructura blindada del fideicomiso Garza, Diego no pudo tocar ni un solo peso de mi patrimonio familiar. Se enfrentó a demandas civiles por fraude que lo dejaron en la ruina financiera absoluta, debiendo millones en restituciones.
El mundo corporativo de élite en México es extremadamente pequeño y no perdona a los farsantes que quedan expuestos. Su nombre fue borrado de todos los registros de Lumina Health Solutions, como si nunca hubiera existido. 6 meses después de que el polvo se asentó, la junta directiva me ofreció formalmente el puesto de directora ejecutiva. Era el paso lógico que todos en la industria esperaban que yo diera. Pero a mis 40 años, había aprendido que el poder real no necesita títulos rimbombantes ni aplausos públicos. Rechacé el puesto frente a la sorpresa de todos. En su lugar, asumí el cargo de presidenta ejecutiva del Consejo de Administración. Desde allí, controlaría el rumbo estratégico y financiero de la empresa desde las sombras, exactamente como siempre debió haber sido. Restituí a Carolina Torres como directora ejecutiva oficial. Cuando le di la noticia por teléfono, se quedó callada y luego me preguntó por qué lo hacía, después de todo lo que había pasado. Le respondí que ella se había ganado el puesto por su brillantez operativa, y le pedí que no desperdiciara esta segunda oportunidad, exigiéndole que liderara con una honestidad brutal. Esa misma semana, mientras limpiaba el estudio de mi casa, encontré los boletos de primera clase a París ocultos en el fondo de un cajón. Los vuelos originales del día de San Valentín se habían perdido hacía mucho tiempo. Tomé el sobre negro y lo metí lentamente en la trituradora de papel, viendo cómo las mentiras del pasado se convertían en tiras irreconocibles. Esa noche, me senté en la sala, abrí mi computadora y reservé un nuevo viaje. Elegí la misma ciudad, el mismo hotel de lujo histórico frente al río Sena. Pero esta vez, compré un solo boleto. Meses después, caminé por las calles de París envuelta en un abrigo de lana fina, bajo el sol tibio de la tarde. Me senté en un café tradicional a observar a la gente pasar, sin prisa, sin ansiedad, sin tener que cuidar el ego de nadie. Me di cuenta de que finalmente había dejado de cargar con la culpa de un hombre infinitamente débil. Un año después del escándalo que sacudió a Lomas de Chapultepec, recibí una carta escrita a mano. Era de Diego. Escribió que había conseguido un trabajo administrativo de bajo nivel en una pequeña empresa de software en una provincia olvidada, lejos del glamour de la capital. Ya no había entrevistas en revistas de negocios, ni trajes hechos a la medida, ni discursos motivacionales en atrios de cristal. Escribió que ahora entendía que su ambición desmedida y su complejo de inferioridad lo habían dejado completamente solo y vacío. Al final de la última página, me rogaba que algún día pudiera convertirme en alguien capaz de perdonarlo. Doblé la carta con sumo cuidado y la guardé en una pesada caja de madera en el fondo de mi armario. No la guardé por nostalgia ni por amor. La guardé como un recordatorio permanente de que algunas lecciones oscuras cuestan una vida entera aprenderlas. La gente en mi exclusivo círculo social a veces murmura a mis espaldas durante las galas de beneficencia. Se preguntan en voz baja si destruir la vida de mi esposo me trajo paz. La verdad innegable es que la venganza no trae paz. La venganza, cuando se ejecuta con precisión, solo trae justicia. La paz es algo distinto. La paz llegó la mañana en que dejé de medir mi valor a través de los ojos del hombre que me traicionó. Diego perdió su falso imperio porque cometió el error de creer que el poder prestado era suyo por derecho divino. Yo gané, no porque él lo perdiera todo, sino porque me negué rotundamente a dejar que sus patéticas decisiones destruyeran a la mujer que yo siempre estuve destinada a ser.